¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días a todos. Bienvenidos a una nueva clase, clase número 5, en esta licencia C, en la que estamos transitando y en esta materia que, como ya saben, es la introducción a la psicología dentro del deporte. En este caso lo estamos haciendo dentro del fútbol. Hoy nos toca una clase interesante. Seguimos viendo las fases del entrenamiento cognitivo. Ya hemos hablado y recuerden de lo que son las transitorias y las permanentes. Estamos trabajando sobre las fases permanentes y lo que vamos a hacer ahora justamente es seguir ampliando estas fases y en una que quedó pendiente de la clase pasada, que es arrancar de cero hablando de la importancia de la adhesión. La adhesión es una de las fases eh, más intuitivas, más del vínculo, más del comprender hacia dónde vamos. Es una de las fases más interesantes que vamos a empezar a desarrollar en la clase de hoy. Mi nombre es Pablo Giraudo, estoy para acompañarlos en esta materia y como siempre digo, si durante estos minutos que tenemos por delante queda alguna duda, alguna cuestión pendiente, recuerden que pueden sacarse sus dudas a través de mi WhatsApp, lo pueden hacer, que lo pueden encontrar dentro del grupo de WhatsApp donde están todos los alumnos. Allí estoy y ahí pueden, por supuesto, eh, consultarme de manera privada. Yo siempre y con tiempo voy a estar respondiendo todos los mensajes. ¿Sí? Eh, Vamos a empezar a desarrollar este tema. Para mí es muy interesante. Es un tema dentro de las fases que tiene el entrenamiento cognitivo, considero que es una de las más interesantes. ¿Sí? Antes de hablar de adhesión, hay que hablar de la asistencia. ¿Sí? Y asistencia sabemos que es algo tan simple como está o no está el deportista, ¿no? Cuando vamos a arrancar un entrenamiento, está o no está, simplemente como eso. Pero dentro de la asistencia tenemos que considerar lo cuantitativo y lo cualitativo dentro de esa asistencia en el entrenamiento deportivo, ¿sí? eh, Vamos a comenzar a desarrollar y a hacer foco en uno de los cometidos del entrenamiento deportivo tan importante como es dentro de la planificación. Nos vamos a adentrar entonces en lo que es la adherencia al entrenamiento deportivo. De poco sirve realizar la mejor planificación y efectuar todas las adaptaciones que sean necesarias si no se consiguen que los deportistas adhieran a ese programa de trabajo. Bien, ahí tenemos la primera forma de empezar a ver qué significa la adhesión. La adherencia es la asistencia cuantitativa y cualitativa tanto para el entrenamiento deportivo como también para las sesiones complementarias. Abro paréntesis, sí, recuerden que las sesiones complementarias son todas las tareas que se le da paralela al entrenamiento al deportista. Sesión de coaching, entrenamiento con arqueros, nutrición, reuniones semanales con el plantel, reuniones de liderazgo para los capitanes o posibles capitanes del equipo. Bien, la adherencia tiene esto de cuantitativo y cualitativo y amplía no solamente el entrenamiento dichamente así nombrado, sino también todo lo que es lo complementario dentro del mundo del deporte. Este cometido del entrenamiento también permanente, eh, y es considerado una actividad que se debe desarrollar de manera continua. Todo el tiempo tenemos que estar dentro de la adhesión. Todo el tiempo el entrenador y los asistentes deben diseñar estrategias para favorecer el incremento de la adhesión del deportista. De cierta manera es seducir al deportista a sumarse a este barco que está comenzando a surcar el año deportivo. Un entrenador puede realizar una planificación efectiva, pero si no es capaz de persuadir y convencer a sus deportistas para que se invierta 100% de su esfuerzo y atención a cada entrenamiento diario, la planificación no va a ser efectiva y el rendimiento no va a crecer y los objetivos claramente no se van a alcanzar. En muchas ocasiones, los niveles motivacionales
y la disposición de los deportistas al inicio de la temporada son elevados. Porque por supuesto ahí se empieza a mover esta ansiedad de querer comenzar el entrenamiento, un nuevo año deportivo, se deja atrás quizás las frustraciones del año anterior o del torneo anterior, quizás hubo un periodo de vacaciones, por ende el deportista viene más motivado, porque viene descansado, porque extraña jugar el fútbol y quizás estuvo jugando una sintética, estuvo jugando algún torneo de verano, pero claramente no se puso la camiseta del club, no compartió con esos compañeros del club, no lo hizo adentro del club, y eso, por supuesto, nos muestra un nivel de motivación del deportista totalmente elevado, ¿sí? Por supuesto, la adhesión al transcurrir el tiempo va variando, y vamos a llevarlo en esta línea de tiempo que quiero que dibujen en su mente y que todo el tiempo hablamos de la línea de tiempo que nos tenemos que dibujar como entrenadores. Si vamos a hacer un sub y baja de nivel de motivación del deportista, ese sub y baja va a ir de la mano con la adhesión del deportista al entrenamiento. Por eso, la adhesión dentro del programa de entrenamiento cognitivo está dentro de las fases permanentes, porque la adhesión la tenemos que medir todo el tiempo, todo el tiempo. Es fundamental que el técnico y su cuerpo técnico vayan midiendo el nivel de adhesión. Algunos niveles de medición de adhesión se puede hacer a través de reuniones periódicas. Otra de las formas es observar el ausentismo. Si yo empiezo a tener dentro del mes de, estamos en abril, del mes de abril, yo arranco con la asistencia que tengo que tomar cada entrenamiento. Y yo veo que me están faltando mucho más que lo que me faltaron el mes anterior, que fue marzo, quiere decir que hay algo que no está funcionando. Sobre todo si las asistencias, en este caso las ausencias que estoy teniendo, no tienen que ver con algo justificado, porque las justificadas claramente no las vamos a tener en cuenta a la hora de ver la adhesión que está teniendo el plantel con respecto a lo que yo le estoy brindando. ¿Ok? Entonces, una de las formas de observar si la adhesión está funcionando es, por ejemplo, ver el tema de asistencias no justificadas durante un mes de trabajo. Si yo comparo marzo, abril y mayo y tengo la asistencia de los 3 meses y yo puedo em, dosificar y observar con un filtro las ausencias que tuve y cuáles de esas no fueron justificadas y vemos que están elevándose, quiere decir que en el marco de esta adhesión que estoy buscando y midiendo, hay algo que está fallando. ¿De acuerdo? Continuamos. Es importante remarcar que el nivel de adherencia es fundamental para alcanzar los logros. Puedo planificar hermoso, divino, con colores y con 1.000 millones de cosas y entrenar 5 días a la semana y puedo brindar a los deportistas 1.000 cuestiones súper necesarias y útiles, pero el deportista no tiene un nivel de motivacional alto, falta, no le interesa y encima los resultados no se están dando, quiere decir de que nada sirve planificar hermoso si yo no tengo adherencia. Por eso, insisto, es esa la importancia de la adherencia, ¿de acuerdo? Fíjense que es más importante que la planificación misma. Y quizás no tan importante o muy arriba a la planificación, pero van de la mano, porque si mi planificación es horrorosa, obviamente que no voy a ayudar a la adherencia, porque los jugadores se dan cuenta de que yo estoy todo el tiempo improvisando, que repito los entrenamientos todo el tiempo, que copio y pego, entonces claramente van de la mano, pero la adherencia en el espíritu, y ya vamos a hablar de la cultura dentro del plantel o de la institución, hacen a esa cultura y hacen a ese nivel motivacional del deportista. Bien, retomo, si los deportistas adhieren al entrenamiento, la posibilidad de conseguir los logros son más elevadas, son más elevadas. No quiero decir que vamos a ser campeones sí o sí, no, olvídense. Simplemente que vamos a estar más cerca de cumplir con los logros. Es importante aclarar que no solo se debe poner foco en el entrenamiento deportivo, sino también en toda la serie de sesiones complementarias que el entrenador considere necesarias. ¿De acuerdo? Las ciencias aplicadas al deporte
cada vez tienen mayor protagonismo en la gestión del rendimiento del deportista y de los equipos. Además, lograr que dichos deportistas se conviertan o se convenzan que sus efectos son positivos y en consecuencia adhieran a estos programas complementarios, contribuyen a un desafío que marca la diferencia. Por ejemplo, y hablo como acciones complementarias y que el deportista vaya sin sentirse como que es una carga, como hoy, profe, otra vez tenemos que ir a este lugar, por ejemplo, estudios médicos, las sesiones de psicología, de coaching, sesiones con nutricionista, preparación específica preventiva, inculcarle el buen descanso, todas esas sesiones complementarias que se dan alrededor del entrenamiento netamente dicho, si la adhesión es alta, el deportista va con ganas, va con ganas. Si ustedes al deportista lo citan 30 minutos antes de un entrenamiento, ¿sí? Lo que conlleva quizás hasta una primera división y reserva 30 minutos antes, ¿no? Porque quizás es el minuto que aprovecha para estar con la familia, para distenderse después de una jornada laboral. Vamos a hablar de inferiores, como ustedes se están certificando para empezar a dirigir categorías menores. Bueno, para un chico, y quizás son los 30 minutos que tiene para merendar de manera tranquila, jugar un ratito la play, ver a la noviecita. Bueno, a ver, son 30 minutos que yo le pido al jugador, que no está dentro de la planificación, pero si yo se lo pido y es algo extraordinario para esta semana y el deportista viene con ganas, quiere decir que el nivel de adhesión es alto. Y si yo al deportista lo tengo predispuesto en esa sesión complementaria, quiere decir que yo estoy... Bien, continuando, lo que les explicaba es que en relación a lo que nosotros necesitamos como técnicos es generar nuevos recursos a los deportistas. Ese es nuestro logro mayor. Entonces, si yo tengo adhesión, tengo mayor capacidad de seducir al deportista para que a esas actividades venga con ganas, venga motivado y venga con predisposición a aprender. ¿De acuerdo? Bien. eh, Vamos a hablar de algunas actividades complementarias al entrenamiento que podemos considerar que pueden ser también una medición para saber si hay o no hay adhesión por parte del deportista. Hablemos de actividades complementarias. Por ejemplo, el entrenamiento deportivo especial. Por ejemplo, para trabajar algunas destrezas puntuales. Es una actividad complementaria porque está fuera de la planificación rígida, perdón, rígida no sería la palabra correcta, la medular, ahí está, la medular del entrenamiento semanal del deportista. Complementario porque, por ejemplo, si queremos trabajar puntualmente con definición y yo necesito que fuera del entrenamiento deportivo, necesito patear tiros libres, pelota directa al arco y necesito que mis delanteros se queden, es una actividad complementaria porque está fuera del horario pautado y que lo hago de vez en cuando, no todo el tiempo. Trabajos preventivos de preparación física y de fisioterapia, sesiones de fisioterapia para recuperar lesiones, eh, reconocimiento y test médicos periódicos, alimentación apropiada, alguna sesión con alguna nutricionista que podemos invitar a la institución, el uso de vendajes, por ejemplo, podemos enseñar en una sesión complementaria, invitar a los jugadores 30 minutos antes y enseñarles a vendarse. Sesiones de trabajo psicológicos, ¿sí? Hay clubes que ya lo tienen incorporado y saben que el chico tiene que ir una hora antes porque tiene la sesión con su psicólogo deportivo. Sesiones de coaching. Hay clubes que ya cuentan con coach y pueden saber de que si esos chicos van con ganas a la sesión, quiere decir que hay adhesión por parte del deportista en relación a su coach o a su psicóloga deportiva. Preparación personal para el entrenamiento y la competición. Es decir, una reunión donde yo me pueda juntar con los deportistas, planificar algo puntual en relación al próximo partido. ¿Qué más?
cuidado personal, problemas específicos, no sé, enseñarle cómo descansar y correctamente, enseñarle el tema horarios de descanso, eh, inclusive temas de cuidado bucal, que hoy a nivel AFA es algo que le dan mucha importancia, ¿no? Eh, las sesiones de videoanálisis normalmente se hacen fuera del horario del entrenamiento y normalmente los clubes que aún o ya están ejecutando esta herramienta sumamente importante, está dentro de las posibilidades de poder ver qué tipo de adhesión tengo con el deportista. Bueno, continuando con esto, nosotros recomendamos no imponer ninguna sesión complementaria, no imponerlas. Por lo contrario, siempre sugerimos educar, persuadir, convencer acerca de este beneficio en el corto y mediano plazo, que van a tener, por supuesto, un impacto positivo en ellos como individuos y también como equipo. Otro ejemplo claro y extendidos en el ámbito deportivo son los trastornos de la alimentación y el consumo de sustancias nocivas. Creo que dentro de las complementarias es necesario y eso nos va a mostrar como técnicos el nivel de adhesión que tenemos con los chicos si van a esas sesiones con total compromiso y con presencia. Además de requerir eh, algún tipo de tratamiento específico donde el chico lo tengamos que traer para una reunión personal y demás, porque no está teniendo un comportamiento adecuado dentro del plantel, también es una forma de poder convencer y persuadir a ese chico a que se sume a este barco de trabajo y lograr adhesión. A ver, la adhesión puede ser grupal o puede ser individual, porque por ahí tenemos un plantel de 20 chicos donde tenemos 19 que entienden la forma de trabajo que queremos, que está totalmente adherido a lo que queremos, que entienden el mensaje que le damos como técnico, pero por ahí tenemos uno que no lo está entendiendo y no está teniendo un comportamiento. Entonces, lograr que ese chico se sume y adhiera a lo que necesitamos, claramente es una de las reuniones que debemos tener con este deportista, con este elemento de trabajo. Hay dos preguntas muy frecuentes entre los entrenadores y ambas revelan los dos cometidos básicos del entrenamiento deportivo abordados hasta el momento. Y las preguntas son, ¿disponen del tiempo suficiente para entrenar? ¿Qué tal entrenan los deportistas? La primera pregunta hace referencia al tiempo disponible, mientras que la segunda apunta directamente a la adherencia. Repito, cuando hablamos de tiempo es, ¿disponen el tiempo suficiente para entrenar? Y la segunda, ¿qué tal entrenan los deportistas? Es importante, a fin de tener claro el nivel de adherencia del equipo, diferenciar los dos conceptos importantes. A saber, mire, la asistencia de la adherencia, la asistencia es relativa a lo cuantitativo y muchas veces se confunden con la adherencia que hace referencia a lo cuantitativo, más a lo cualitativo. Muchas veces nos encontramos con equipos que tienen elevado nivel de asistencia, ¿sí? Y un nivel intermedio bajo de adherencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasarlo en palabras simples para que no se confundan. Cualitativo que cuantitativo. ¿De qué sirve que los deportistas vengan a todos los entrenamientos si no están motivados y no entienden el camino que queremos lograr y cuáles son los objetivos de este equipo y plantel? Tenemos muchos jugadores, porque no faltan nunca, pero no están adhiriendo al trabajo. Y tenemos la otra opción, ¿sí? Que es que lo cuantitativo está en falta, es decir, no vienen a entrenar y los pocos que vienen sí comprenden lo que queremos. Es decir, los cuales vinieron, lo cualitativo nos gusta, pero nos están faltando chicos. Por ende, en cuantitativo el número, no tenemos la cantidad de deportistas que necesitamos. Es decir, hay un desequilibrio que no está haciendo funcionar el proyecto o la forma en la que queremos llevar este equipo adelante. ¿De qué manera un deportista asiste sin adherir?
Repito, ¿de qué manera un deportista asiste? O sea, va a entrenar pero no adhiere. Un deportista asiste sin adherir cuando se siente, perdón, cuando no se siente motivado y no pone el 100% de energía al servicio de la ejecución de los entrenamientos. O bien, cuando busca cumplirlos, es decir, yo voy, pero voy y hago todo sin ganas. ¿Y por qué va y hace todo sin ganas? Porque va, porque sabe que si va, el sábado va a ser citado, pero vemos que en el entrenamiento no está adhiriendo a lo que necesitamos. Por supuesto, esto es un riesgo gravísimo porque esto va en contra de lo macro, de lo que queremos lograr. Bien, la adherencia se emplaza a un concepto central del entrenamiento, que es lo cultural del equipo. La cultura del equipo hace referencia a los valores, a los usos, a las costumbres, esto en suma a los contratos establecidos entre los componentes del equipo. Es muy importante al momento de empezar un proceso de entrenamiento que el entrenador disponga de tiempo necesario para trabajar con todos los integrantes del equipo en relación a la cultura del equipo, poder difundir los valores y acordar con todos los equipos acerca del funcionamiento diario del equipo. Es una medida que favorece de manera notable la adherencia de los deportistas. Bien, pero acá vamos a hacer un parate y les voy a traer un ejemplo personal en relación a esto. Días atrás tuve un trabajo con cuerpos técnicos de más de 20 profes entre bloques menores y bloques mayores de un equipo que compite en la Liga Cordobesa de Fútbol, en los bloques, perdón, en las categorías oro y bronce. Entonces nos encontramos con un plantel inmenso de PFs y técnicos que trabajaban muy bien dentro de sus categorías, pero cuando uno observaba de afuera la cultura de trabajo era totalmente dispar de una categoría a otra. ¿Sí? Nos encontramos con donde veíamos, no sé, una novena división que trabajaba muy dispar a una cuarta, y cuando digo muy dispares, por ejemplo, bueno, hay que ganar como sea, mientras que la otra categoría había valores más arraigados a que para lograr las cosas hay que entrenar, hay que estar, hay que tomar responsabilidades de trabajo y demás. Entonces nos encontramos con islas de trabajo, islas donde uno veía que cada uno defendía su espacio a más no poder, defendía su quinta, donde todo esté en orden dentro de su quinta, sin importar que ese chico que estaba dentro de su propia quinta, el año que viene ese chico iba a pasar a otra categoría, lo iba a agarrar otro profe y quizás las bases y las normas de trabajo de ese profe eran muy distintas a las que le había brindado este profe. Y no estoy hablando ni de lo técnico y lo táctico, estoy hablando de la cultura de trabajo que tenemos que proponer nosotros como técnicos. ¿Sí? Por supuesto que el trabajo con este plantel inmenso de profes de este club de la Liga Cordobesa me llevó a empezar a encontrar puntos en comunes entre cada categoría con los profes y que se puedan observar que, por ejemplo, en esa categoría no era importante lo que ellos proponían que era a cualquier costo, sino que había que encontrar una forma de trabajar que si en otra categoría daba resultado y el impacto era a largo plazo, era necesaria, porque lo cortoplacista o el a cualquier costo, por ejemplo, lo pongo a este porque es crack, pero me faltó entrenar toda la semana, pero yo lo pongo porque es crack, o falsifico un carnet, le estoy dando ejemplos reales que ocurren todo el tiempo. Falsifico un carnet o lo pongo en la lista del sábado, lo pongo igual, aunque use el carnet de otro jugador, porque no tiene el carnet vencido y demás, porque es bueno y lo necesito en el equipo, voy a obtener resultados quizás positivos de ese partido. Pero el daño que va a tener ese camino corto, ese camino de la viveza criolla que tenemos en la Argentina muy arraigado, a mediano y largo plazo va a tener un impacto negativo, tanto en el deportista como en nuestro proyecto y sobre todas las cosas en nuestra imagen como técnico.
No terminemos que nuestra carrera como técnico no empieza y finaliza en esa institución en que hoy les toca hacer sus primeros pasos o hoy les toca trabajar. Porque luego, sabiendo que estas cosas terminan sabiéndose para afuera de la institución, porque el día que uno que no esté más en ese club, posiblemente el delegado de ese club, un ex compañero de trabajo, diga, porque Pablo Giraudo lo que hacía acá cuando estuvo trabajando era falsificaba carnet, o por ejemplo, más grave, usaba siempre los mismos 11 y dejaba fuera a todos los chicos, pese a que esos 11, por ejemplo, faltaban a entrenar, tenían malos comportamientos, tenían un comportamiento nocivo, eran egoístas. Entonces ese profe cometía esos graves errores. Entonces a ustedes como, y a nosotros como entrenadores nos terminan cerrándose los caminos para conseguir luego un nuevo trabajo. Y se van a tener que ir a otras ligas. Y llevamos con nosotros esos vicios que terminan siendo una limitante para nuestra capacidad como entrenadores. Entonces, la cultura de trabajo está dentro de estos parámetros que tenemos que empezar a darle muchísima importancia. Hablamos recién de islas, ¿no? Cada categoría hace lo suyo. Ahora, yo los invito a ver esto. Si nosotros hacemos que nuestro cuerpo técnico, es decir, yo entrenador, mi PF, mi ayudante de campo, mi entrenador de arquero, mi coach, mi delegado, mi utilero, están alineados a lo que yo quiero, el mensaje que va a tener el deportista va a ser un mensaje alineado, lo cual yo voy a incurrir a una cultura de trabajo alineada. Y eso es muy importante, porque si yo muestro orden y coherencia con lo que hago como entrenador, claramente eso le voy a transmitir a mis jugadores. Orden y coherencia. Ahora, si yo me muestro desordenado, si yo no planifico, si yo digo una cosa, pero mi entrenador dice otra, mi PF dice otra, y el utilero también se mete y dice cómo jugar, claramente al jugador lo que le voy a mostrar es desorden y se acabó la adhesión. Se acabó la adhesión que tanto necesitamos. Por eso, cuando van a arrancar una pretemporada, yo les regalo esto. Primero reúnanse en una, dos, tres, cuatro, cinco y si es necesario 20 con el cuerpo técnico y con los dirigentes, con la subcomisión que los contrató, que los llevó hasta ahí. Lleven y escriban las normas de trabajo, la cultura de trabajo, qué está permitido y qué no está permitido, que quede por escrito, que haya un proyecto que se entienda. Y ese proyecto será, ¿se acuerdan cuando yo les dije en otra clase el faro que me va a guiar cuando aparezca alguien que quiera cortar camino, alguien que quiera proponer algo que no estaba en los planes, alguien que venga a decirte lo que estás haciendo está mal, sin fundamentos, y ustedes van a poder decir, no, pero mira, si esto está en el proyecto, y vos lo leíste en enero y en febrero cuando nos reuníamos. O cuando venga un papá a plantear por qué mi hijo no juega. Y porque nosotros planteamos de que, miren, de que el nene tenía que asistir el 100% de los entrenamientos. Ahora, lo que nosotros proponemos en esa cultura de trabajo, lo tenemos que defender como si fuese mi mamá o mi papá. Lo tengo que defender, porque es eso y es mi impronta de trabajo. ¿Qué voy con esto, gente? Voy con que yo no puedo fallarle a ese proyecto, porque si yo le fallo, le estoy fallando a mi palabra. Estoy fallando el proyecto. Y ahí perdí credibilidad, imagen, somos imagen, ¿sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, necesitamos que los chicos dentro de la cancha tengan una cultura del respeto hacia los árbitros, yo no puedo insultar a un árbitro, yo no puedo esperar que mi IPF vaya e insulte a un árbitro, yo no puedo habilitar a que los padres en la tribuna insulten a un árbitro, ni hablar a un técnico del equipo rival, ni hablar a un jugador rival. Entonces, la cultura de trabajo hacen la adhesión, hacen y es muy importante a la adhesión. Por eso me quedo y insisto, y voy a pedir que esto sea mi brújula, que la cultura de trabajo sea propia de cada uno de ustedes, escrita, ordenada, ¿sí? Y la cultura de trabajo va a ser, por eso es importante que veamos las clases grabadas, va a ser el tema para cerrar
de manera evaluativa esta materia. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante que es la cultura de equipo para mí y para las bases del entrenamiento cognitivo, porque la adhesión es el termómetro para saber si estoy en el camino correcto con lo que quiero lograr con mi equipo o mis equipos. Es importante remarcar que siempre se establece una cultura de equipo. La gestión el entrenador o no, porque la cual tenemos o recomendamos hacer este proceso de entrenamiento en común acuerdo con el resto del cuerpo técnico. Y si el técnico está muy ocupado, la cultura, que termina siendo algo innato, algo natural ya, la puede llevar adelante cualquiera de los miembros del cuerpo técnico, ¿sí? Por ahí el PF en su espacio sabe que los valores de trabajo son estos, y por ejemplo, uno de los valores es no, es importante cómo nos tratamos. Un ejemplo, ¿no? Les tiro así como un título. Es importante cómo nos tratamos. Yo no puedo permitir, si el PF entendió esto y está entrenando y lo está tratando muy bien a sus chicos y los chicos se tratan bien entre ellos, y de pronto levanto la cabeza y escucho que el entrenador de arquero está insultando a un chico porque no le salen las cosas y el técnico no está presente, es el entrenador, es el PF en ese caso quien tiene que arrimarse al entrenador de arquero y recordarle, por supuesto, apartarlo del entrenamiento, decirle, permiso, ¿puedo hablar con vos? Mira, recién te vi que lo está insultando al pibe, yo necesito que recuerdes que tenemos una cultura de trabajo que no está buena, no la estás pasando bien o te pasó algo, tómate un segundo para pensar, anda, lávate la cara, vuelve y seguí entrenando desde un lugar más tranquilo. Es necesario que la cultura sea mi nombre y mi apellido a defender, sea mi papá y mi mamá a defender, sea mis criterios y mi proyecto de trabajo. Y si todos los miembros del cuerpo técnico así lo entienden, es lógico y obvio que va a ser mucho más fácil llevarlo a cabo. Bien, Eh, para cerrar y para comprender la importancia de esta cultura de trabajo va a generar mayor productividad, ¿sí? Mayor productividad, mayor o mejor clima de trabajo y mayor visión para poder medir esto cuantitativo y cualitativo en relación a lo que pasa o no pasa con mis equipos o con mis planteles. Como la adhesión está dentro de las fases de planificación, y les dije al principio que es dentro de las permanentes, recuerden que son tres, y que estas permanentes, como es la adhesión, tenemos que estar todo el tiempo atentos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué está pasando en mis equipos de trabajo? Crear normas de trabajo es sumamente interesante e importante para saber qué plan A, B o C puedo ejecutar cuando a mitad de torneo las cosas no estén funcionando y no empezar a caer en las trampas que caen la gran mayoría de los profesionales, que es empezar a pegar volantazos sin tener las cosas claras. ¿De acuerdo? De cierta manera es improvisar, que yo les dije que era el mayor enemigo de los técnicos. Bien, hemos hablado de adhesión. En la próxima clase vamos a puntualizar sobre la definición conductual de indicadores de adhesión. Vamos a ver sobre la observación y registros dentro de la adhesión, que es importante. Y vamos a pasar a otro tema que es la clave mental para favorecer la adhesión al entrenamiento deportivo. Hasta aquí hemos llegado en esta clase. Hasta aquí hemos compartido esta fase tan importante y este punto de la fase permanentes de el entrenamiento cognitivo que es la adhesión. Cualquier duda, insisto, cualquier situación que aparezca a partir de haber visto esta clase, los invito a consultar, estoy disponible. Recuerden que les tiré algo muy importante hoy, recuérdenlo, que cuando tengamos que hacer el cierre de esta materia y culminemos con las clases de introducción a la psicología, vamos a hacer un trabajo final, van a tener que hacer un trabajo final que tienen que ver con la cultura de trabajo, con la cultura de equipo, con la adhesión de equipo. Que tengan una excelente jornada y nos estamos reencontrando pronto. Muchísimas gracias.
y hasta la próxima.